estamos de vuelta. Aquí estamos haciendo el otro programa, El Peligroso. Y sobre todo con un líder como Hicimos la pausa. No el tiempo que tomó la pausa. Cuando Camarero nos manda la pausa fue de 5 minutos, casi 6. ¿Y qué hicimos en esa pausa? En esa pausa entera, la agenda de Luisín de hoy. Revisando la de y hoy. faltó tiempo para terminar. Y no nos dio tiempo. las actividades que tiene. Llegamos a las 5 de la tarde. De ahí para adelante ya no nos dio tiempo a seguir. Sí, porque la buena es la que está cortada. Exacto. Bueno, tenemos a César Dalgán, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Don César, cuéntenos cómo está cerrando el año para el sector empresarial. ¿Qué manejan ustedes? Gracias, Dani. Yo me cansé de oír la agenda de Luis. Yo estoy cansado de oírla. De oírla. Yo para mí me dormí. Pueblo bueno, pueblo trabajador, resulta que el caballero invitado de hoy está en esa agenda, en todas, ¿sí o no? En gran parte. Bueno, yo creo que este es un año que ha representado un reto importante para la República Dominicana y apenas algunas semanas de su cierre definitivamente se perfila como un año en el cual el crecimiento económico estará muy por debajo de lo que ha sido la media en los últimos 30 años, posiblemente por debajo de un 3%. Muchos factores externos han incidido en esta situación y el más reciente, y son cosas que no se controlan, fueron las tormentas del mes de octubre, que llevó a un crecimiento muy por debajo de lo proyectado. Yo creo que esa coyuntura nos ha llevado a repensar dónde estamos y hacia dónde vamos, porque ya el tiempo transcurrido se fue. Ahora lo que tenemos que ver es hacia dónde vamos. Y precisamente la reflexión gira en torno a si estamos atravesando una coyuntura que ha desacelerado nuestra economía y ha tenido estos efectos, o si realmente es ya un cambio del modelo que habíamos estado acostumbrados durante tantos años y que el crecimiento de los países no será como se había proyectado. Aún así, yo creo que hay mucho optimismo, hay mucha confianza en el país y el año 2026 debe ser un año de muchas cosas buenas. César, el fin de semana, un evento en Santiago, donde la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Santiago, su presidente, delante del presidente Abinader, porque el presidente estaba ahí presente, hizo una reflexión sobre la necesidad de abordar nuevamente el tema de la reforma fiscal, una reforma integral, volvió a plantear, y se especula de que ya hay incluso un proyecto que se ha estado consensuando en el Ministerio de Hacienda con sectores empresariales. ¿Qué sabe usted de eso? ¿Qué le parece el pronunciamiento de sus colegas en Santiago? ¿Y qué hay de realidad de que se está trabajando en un proyecto de consenso con el Ministerio de Hacienda? Bueno, yo creo que el propio presidente de la República ayer en la semanal aclaró bastante el tema y en voz del presidente se dijo de que no hay algo presentable. Aún así, la lógica de la reforma sigue estando presente, es decir, un país que opera año tras año con un déficit en el cual sus ingresos son muy inferiores a sus egresos y a sus necesidades, que ha comprometido gran parte del gasto en el gasto corriente, en la operación permanente del Estado. Sin embargo, ha restringido mucho el gasto de capital y las inversiones. Aún así, hemos visto cómo este año se han hecho ajustes que han permitido aumentar las proyecciones de gasto de capital y la ejecución de las inversiones, de la inversión pública. Y al final del día, esa es la lógica detrás de una reforma, donde pueden haber más recursos que puedan ayudar a esta situación. Ahora bien, no hay una conversación formal. Evidentemente hay intercambios constantes con el Ministerio de Hacienda, con la Dirección de Impuestos Internos, con aduanas y con el Ministro de Hacienda, por ejemplo. Yo quisiera hablar de pelota todo el tiempo, pero el escogido no está en su mejor momento, por lo cual estos temas de una forma u otra se tratan. Pero perdón, yo sé que oficial no hay, pero se han realizado reuniones con el Ministro de Hacienda. Y usted ha participado. Pero no son reuniones... Y no están hablando de pelota. Perdón, ¿y no son reuniones? Pero no son reuniones para ¿De discutir qué? una reforma fiscal. No, yo sé, un momentico. Pero se han hecho reuniones y el tema son de una reforma fiscal. No, se ha hablado de la situación fiscal porque, por ejemplo, Luisín, algo que preocupa al gobierno... Explíquemelo bien, o sea, ¿cómo es que se reúnen para un tema y no es de ese tema? Bueno, si estamos que nosotros vivimos en un país que durante los últimos 30 años ha crecido un 5% y por encima. Sí. Y de repente este año nuestra economía crecerá por encima del 2%, menos de la mitad de lo que hemos estado creciendo. Llegando a un 3.
y tú te pones a hacerle una radiografía a por qué nuestra economía no ha estado creciendo este año, algunos de esos factores externos que hemos visto, pero hay otros que son internos. Hay cómo se ha restringido la inversión pública, cómo las tasas de interés están altas, cómo se necesitan más recursos para que esto pueda movilizarse. Entonces, no es una conversación formal de una reforma. Nosotros vemos algunas señales, como por ejemplo dentro del gasto del gobierno, cuánto representan los intereses de la deuda y cómo eso va creciendo significativamente y seguirá creciendo en los próximos años. ¿Cuál es el tema del sector eléctrico y las pérdidas y el subsidio que se está destinando a este sector? Entonces sí es una conversación permanente porque todos estamos interesados César, en que esto y tenga un abordaje integral. Cuando ese tema se pone sobre la mesa, ¿no llega un punto en que el ministro de Hacienda o ustedes digan, bueno, ¿y qué hacer para que esto sea distinto? ¿Cuál es la medicina? No se llega a ese punto. Sí, claro, pero lo que digo es que no hay un proceso formal de negociación ni de concertación de una reforma fiscal. Y hay puntos que son permanentes. Ahora, más directamente, usted como vicepresidente ejecutivo del CONED, ¿cuál es el espíritu frente al panorama que tenemos? Hay la idea de que el presidente de la República quisiera la reforma, pero no la quiere asumir, que el presidente habría estado buscando que desde fuera se plantee el tema para el gobierno asumirlo. Yo le pregunto, el sector empresarial, usted representa la principal cúpula empresarial de la República Dominicana, el grupo más importante, el sindicato de mayor poder, incluso a nivel de opinión pública. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Nosotros pensamos que este es un tema relevante, que es un tema que o se asumía el año pasado, o se asume en estos momentos, o habrá que asumirlo en el futuro, y las condiciones irán cambiando. Entendemos que y he insistido mucho en una necesidad de recursos adicionales para que el Estado pueda cumplir con su misión. Sin embargo, la fuente de esos recursos tiene diferentes aproximaciones. Tú tienes mayores oportunidades de eficientización en el uso de los recursos disponibles. Tú tienes medidas administrativas no tributarias y hemos insistido mucho en eso, en seguir combatiendo la evasión, en seguir combatiendo la informalidad. Nosotros estamos hablando del ITEVI, por ejemplo, que es el impuesto que más recauda en la República Dominicana. Pero de cada peso que se puede recaudar al día de hoy, solo se están recaudando 34 centavos. 18 están exentos por gasto tributario, pero luego el resto es precisamente informalidad, evasión. ¿Y qué más se puede hacer para lograr una eficiencia recaudatoria que permita más recursos? Y evidentemente habrá que abordar los temas tributarios, los impuestos. No solamente en dónde hay exenciones o no, sino también en cómo corregir distorsiones que se han venido acumulando en el tiempo. Entonces, eso es una conversación permanente. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a ser parte de la conversación. El año pasado, cuando en octubre se presentó, lo hicimos en los diferentes foros que se plantearon, y ahora es lo mismo, sobre criterios claros y sobre un rumbo y una visión de país que queremos compartir. Entonces, sobre la base, César, de que todo el mundo está de acuerdo que es necesaria la reforma fiscal, que sabemos que este año no vamos a crecer el ritmo que se esperaba, pero en gran medida tiene que ver con hay elementos externos, pero hay un elemento fundamental: la inversión estatal se cayó, el gobierno no invirtió este año. Sí, y todos los años es muy menos. Todos sabemos el problema que hay. Entonces, ¿qué estamos esperando para solucionarlo? Tú planteas cosas que son a largo plazo. El tema de la informalidad es un tema, pero eso no se resuelve de un día para otro. Eso no se resuelve en una discusión en una mesa. El tema de medidas administrativas para mejorar la eficiencia, eso no es de un día para otro. ¿Qué vamos a hacer ahora? O sea, todos sabemos que estamos mal y nadie va a hacer nada. Ustedes se sientan a discutir, no hablan de pelota, ay, la fiscalidad, qué mal está. Bueno, mira, sí, pero hay nada. Si no, hablamos mañana y seguimos caminando como que no está pasando nada. El problema es, y yo creo que es el problema fundamental, cuando los temas se abordan desde la óptica puramente de la coyuntura del momento. Porque muchos de estos temas, de hecho, tengo años conversándolo con ustedes en público y en privado, y son los mismos temas. Si nosotros repasamos las preguntas, es lo mismo. Totalmente. ¿Cómo está el tema laboral? ¿Cómo está el sector eléctrico? ¿Cómo está la economía? El sector eléctrico aparece en el informe del FMI en el capítulo 4 del año 1973. Entonces, si este año, en el año 2025, nosotros cerraremos con pérdidas que podrían acercarse a los 1.800 millones de dólares, que suena muchísimo dinero, hace apenas algunos años esas pérdidas eran muy inferiores. Entonces, cuando decimos esto es un tema de largo plazo, vamos a dejarlo, lo que ocurre es que el hoyo se va poniendo más grande. El tema de la deuda, siempre dentro de los parámetros y niveles que la República Dominicana puede asumir.
Pero cuando los intereses de la deuda se acercan al 4%, sobre el 4% o al 5% del Producto Interno Bruto, te está dando algunas señales. Entonces, sí, son temas de largo plazo, pero tienen que ser parte de la conversación del corto plazo. Porque si tú necesitas recursos adicionales, tiene que estar muy claro para qué tú necesitas esos recursos. ¿Más recursos para más gasto corriente? Yo creo que no es lo que corresponde en la República Dominicana. Más recursos orientados al gasto de capital, a las inversiones requeridas y priorizadas, estaríamos todos de acuerdo. Entonces, esa es la conversación que en algún momento oportunamente se dará. Creo que el propio ministro de Hacienda ha dicho que esto se ocurrirá cuando sea política y socialmente viable, y nosotros estamos abiertos a ser parte de la conversación. Pero esa conversación sobre ese esquema que usted plantea, habría que manejarla con el presidente de la República, que a fin de cuentas es él el jefe del equipo que prepara el presupuesto. Y todo, bueno, a donde vamos depende de cómo se estructura el presupuesto. Ya sabremos lo que es gasto de capital o cómo el gobierno planifica el año por venir. Entonces le pregunto, ¿se ha planteado esa posibilidad de verse con el presidente para tratar el tema seriamente? Sí, pero yo creo que en un gobierno eficiente, un gobierno que funciona con un sentido de equipo, debemos preservar al presidente para temas reales en el momento que ocurra. Nosotros no tenemos absolutamente ningún problema en tener esta conversación con los funcionarios del gobierno responsables del tema, y eventualmente cuando sea un proceso formal y cuando la conversación avance, estoy seguro por su forma y por su dinámica que el presidente también se involucrará. Cafecito Santo Domingo, café del bueno. Qué bueno. Entonces todo indica que el tema de la reforma lo habremos de plantear de manera formal para el año que viene. Y tengo entendido que ustedes están contentos en el, no sé si en el trato, en la forma con Magín que antes. Muchas ¿no? gracias, señorita. Como Mira, que es viable, Magín. Las relaciones, Hochi. es más fluida la relación ahora. Con el ministro anterior, con Hochi Vicente, la relación siempre fue buena, aunque nunca nos pusimos de acuerdo en los planteamientos Y que con hizo. Yo creo que el perfil de Magín Díaz como ministro de Hacienda es el más apropiado en las condiciones actuales de la República Dominicana. Ya está diciendo algo, Dani. Tiene una sólida formación académica, Sí. tiene experiencia de Estado, Sí, tiene un conocimiento importante de los sectores productivos, Sí. y tiene, creo que, una vocación de diálogo y conciliación que pueden colaborar en este proceso. La cesantía está en curso ahora con el nuevo, la Cámara de Diputados. Está definida sacar esto. ¿Hay alguna diferencia en la forma que se ha puesto de acuerdo al final del día? Hay muchas diferencias, Luisín, porque al final del día las relaciones laborales, y es parte de la dinámica de la cual la República Dominicana es parte, se fundamentan en el tripartismo. Es decir, los trabajadores, que son la esencia de nuestro desarrollo, las empresas, que son las que generan los empleos donde están los trabajadores, y el gobierno en su rol de mediación y de facilitador. Y si esas tres patas de la mesa no están de acuerdo, bueno, pues entonces no podemos hablar de un gran consenso del tripartismo. Y es lo que ha ocurrido. En este momento la reforma que se está discutiendo ha obviado algunos de los consensos a los que se arribó en procesos del Consejo Consultivo del Trabajo y del tripartismo. Hemos abogado para que esos consensos se reflejen en el texto que está. Eso ocurrió ya en el Senado. Creo que hubo un exceso de apertura y un exceso de flexibilización por parte de la Comisión del Senado, y se incluyeron cosas que distorsionan la razón de ser de la reforma. ¿El AS30 está ahí bregando en ese tema? Está todo. Sin embargo... ¿Qué papel juega el AS30? Bueno, el famoso AS30, el artículo 86 del Código de Trabajo, lo que dice es que al momento en que ya el empleador tiene que pagar Sí. la cesantía, Sí. cuenta con un plazo, y a partir de ese plazo se genera una mora equivalente sí. a un día de salario por cada día que no lo haga. Es una presión para que se pague. Sí, pero también es una oportunidad para el chantaje. Y es lo que ha ocurrido. Que es el gran problema con esa serie de abogados que están ahí, que compran los casos para, en base a ese AS30, hacerse rico y negociar. Pero te lo digo muy claro, o sea, una empresa debe pagar una cesantía a un trabajador de 100,000, 200,000 pesos, el monto que fuera, Sí. por diferentes mecanismos legales, incidentes. Eso ocurre en un año, en 2 años, y la mora que genera eso, y los embargos que luego vienen, y toda la distorsión que esto genera, es mucho mayor que
el monto que inclusive la empresa ha estado dispuesta a pagar. Entonces ahí se ha hecho un planteamiento en ese punto en particular de establecer un límite, un techo igual al que tienen las otras causas de terminación del contrato en el código. Pero yo creo que el liderazgo del presidente Pacheco en la Cámara de Diputados, la voluntad de los voceros y la disposición es de que algunas de estas cosas se vean y que ojalá se tome el tiempo que se tenga que tomar, pero saquemos un código que todos podamos anunciar al país. César, ¿qué pasa, en su opinión? ¿Qué estaría ocurriendo en el Congreso? Porque hay dos proyectos. Uno, el más complicado sin duda, que es el Código Laboral, pero hubo recientemente un proyecto que generó mucho ruido en el que igual el sector empresarial parece que había llegado a un nivel de consenso con la clase política, sobre todo con la clase política que tiene representación en el Congreso, y después del consenso, me refiero al proyecto de ley de residuos sólidos, después del consenso pasó todo lo contrario en el Congreso, y eso obligó a que el presidente observara y a que el presidente del Senado mantuviera retenido el proyecto antes de enviarlo al Ejecutivo. Entonces digo, en esos dos casos, que son casos importantes, muy sonados, ¿qué estaría pasando? O sea, ¿por qué en el camino como que las cosas se desarreglan? Yo creo que estamos ante un Congreso muy diverso, donde no solamente hay una diversidad de fuerzas políticas, sino también de perfiles de sus integrantes. Aún así, y quiero resaltarlo, hay relaciones muy fluidas con el Congreso Nacional. Sin embargo, efectivamente, algunos de los proyectos al final, al momento de su conocimiento, sufren cambios importantes que luego ya sabemos cuál es el desenlace. Yo creo que el presidente Abinader ha actuado con la prudencia, la madurez de un estadista al momento de entender en varios proyectos, porque no ha sido en uno ni en dos solamente, que se requiere algún tipo de revisión adicional. Nosotros venimos trabajando muy de la mano. De hecho, el viernes pasado, la semana pasada, tuvimos una reunión convocada por el presidente Alfredo Pacheco con los voceros, los miembros de la Comisión del Código Laboral y el bufete directivo. En el Senado de la República, el presidente Ricardo de los Santos siempre está abierto, y los voceros también de los partidos y las comisiones. Pero se requiere entender estas realidades, porque no estamos legislando, como hablábamos hace un momentito, para la coyuntura. Debemos legislar para el porvenir. No podemos legislar por el sonido y el ruido. No podemos legislar en función del temor de que me condene la opinión pública, porque muchas veces lo popular no es correcto y lo correcto no es popular. Y lo que estamos apelando es a que se tomen las medidas correctas y que las leyes que salgan efectivamente tengan un impacto. En el caso del Código Laboral, hay aspectos, usted citaba al accidente y otros. Ahora, parecería que la clase política no está dispuesta a tocar puntualmente la cesantía laboral. ¿Ustedes ya procesaron eso, lo aceptaron o continúan esperando que se produzca un cambio en el modelo de cesantía? Mira, ha evolucionado bastante la posición, y yo creo que con muchísima flexibilidad y comprensión de las realidades del entorno en el cual estamos haciendo estas propuestas. Actualmente sobre la mesa hay más de 12 propuestas sobre cómo podría adecuarse la cesantía. Y si hay un común denominador en todas ellas, es que ninguna afecta a los derechos adquiridos de los trabajadores, y eso en términos llanos y que se entienda muy claro, lo que significa es que el que tiene unas condiciones X de trabajo ahora mismo, hasta que ese contrato termina, seguirá con lo mismo. Mañana se modifica el código y ese trabajador sigue en ese trabajo por 10 años más. Al momento que termine su relación laboral, lo que se le va a aplicar son las disposiciones del código actual. Entonces, no va a pasar como en el 90, que se partió por la mitad, sino que seguiría igual. Eso ha ocurrido, ya hay referencia, pero ahora mismo... En el 90 se partió por la mitad. Los derechos que habían anteriores, ahora eran menores. Claro. Mejoraron. Pero ahora eso no se ha planteado por lo disruptivo que podría ser, el ruido que podría generar, sino que se ha dicho no, una continuidad de los derechos adquiridos. Y por el contrario, lo que esto sí traería sería un equilibrio aún mayor que permitiría reducir los niveles de informalidad y mejorar las propias condiciones de los trabajadores. Miren, cuando se calcula el salario en la República Dominicana, a partir del primer año, por cada peso que tú pagas de salario, tú podrías pagar 50, 60 y hasta 70 centavos adicionales con la composición actual. Y desde el año 2001, con la Ley de Seguridad Social, donde se contribuye a un fondo de pensión para el retiro del trabajador, donde se contribuye a un seguro de riesgos laborales, a un seguro de salud, lo que está ocurriendo es una doble cotización. Entonces, esa carga laboral afecta a la competitividad y al mismo tiempo disminuye las posibilidades de mejor condiciones para los trabajadores. Entonces, esa posición antigua de eliminemos la cesantía ha salido de nuestra propuesta.
ya no está, no se está proponiendo que se elimine la cesantía, pero hay diferentes opciones que podrían de una forma u otra atenuar y generar esa transición. Aquí se estableció en el año 2001 un seguro de desempleo, pero ha faltado la voluntad para que ese seguro de desempleo tenga una aplicación directa. Entonces, por eso lo que entendemos es, conversemos, abramos la mente, dejemos de estar aferrados a un pasado que ya no existe y mirando al futuro legislemos en torno a cuáles son las necesidades de la República Dominicana. Sobre todo porque hay un aspecto que se menciona poco. Hay más de un 50% de informalidad. Esa gente no tiene ningún derecho. De hecho, yo he visto personas refiriéndose al tema que no tienen ningún derecho sobre la base de lo que le podría aplicar en el código precisamente por esa informalidad. Y eso es lo que todos de manera conjunta debemos combatir, porque al final del día la informalidad afecta al trabajador, afecta al Estado y afecta a la empresa, que genera una competencia desleal. Gracias por acompañarnos. Gracias Mucha suerte. a ustedes. Le deseamos que cumpla a cabalidad su longaniza de agenda que tiene, muy parecida a la de Luisina. Vicepresidente ejecutivo del CONET. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.